CX Lab. Fer Liuba le hace doble clic a tu negocio. Todos los miércoles a las 12 horas por Radio Trend Topic. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de CX Lab, el espacio donde hablamos de experiencias memorables, servicio al cliente diferenciado y clientes que marcan la diferencia. Soy Fer Liu y los voy a estar acompañando aquí en Radio Trend Topic como todas las semanas con Gonza del otro lado y los vamos a acompañar durante una horita, hablando de lo que tanto nos apasiona, que tiene que ver con el cliente. Así que hoy, escúchenme, porque hoy les toca a ustedes. Hoy Gonza hace así del otro lado, Hoy quiero proponer una mirada distinta. Hoy nuestro programa va a ser distinto. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos de las responsabilidades de las empresas, de los equipos, de los líderes, pero ¿qué hay de las responsabilidades tuyas como cliente? Ajá, hoy nos ponemos del otro lado. La experiencia al cliente no es unilateral, se construye en conjunto. Y así como le pedimos que cumplan con sus responsabilidades a las empresas que brindan el servicio al cliente, hoy tenemos que hablar de tu rol como cliente. El resultado, ¿sí?, puede verse afectado si vos como cliente no cumplís con tus responsabilidades. Porque pensá esto, nosotros somos clientes todo el tiempo. Somos clientes en el súper, somos clientes, no sé, en el chino, en el taxi, en un hotel, en un restaurante, cuando vamos a la peluquería, cuando vamos al banco, cuando vamos a hacernos un estudio médico, cuando venimos aquí a la radio también somos clientes. Así que nuestro rol como clientes es fundamental. Y si hablamos de servicio al cliente, tiene que haber un ida y vuelta. Vos, como cliente, debes comportarte. Ahora vamos a desarrollar cuáles son los puntos que tenés que tener en cuenta vos como cliente para recibir una experiencia diferenciada, ¿no? Muchas veces nos enojamos porque no nos atendieron bien, porque no nos miraron. Cuando hago mystery shoppers, todo el tiempo evalúo y reviso la calidad de servicio que están ofreciéndonos permanentemente. Sin embargo, vos del otro lado tenés también responsabilidades y tenés que comportarte como cliente, Así que de eso se trata el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de tus responsabilidades como cliente. Así que no te vayas, porque hoy tenemos un programón aquí en Radio Trend Topic. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do. Spend my time going on with you. Now, woman, stay away. American woman, listen what I say.
Seguimos aquí en Radio Trend Topic, en CX Lab, hablando de lo que tanto nos apasiona, que tiene que ver con el cliente, pero esta vez desde el otro lado, desde tu lado y desde tu responsabilidad como cliente. Y si hablamos de las responsabilidades del cliente, lo primero que tenemos que destacar y lo primero que tenemos que decir es la comunicación, ¿sí? El primer punto clave que tenemos que tener en cuenta si hablamos del cliente es la comunicación. El cliente es responsable de expresar todas sus necesidades de manera clara y de manera honesta. Cuando un cliente explica con precisión lo que está buscando, lo que espera, cuáles son sus expectativas, qué le preocupa, ahí es donde la empresa o el vendedor o el asesor que está del otro lado puede responder mejor y ajustar su speech, sus scripts para obtener o para brindarle a vos como cliente una experiencia bien a medida. Además, la retroalimentación constructiva es esencial. No alcanza con decirle a este asesor no me gustó, sino explicar qué parte no cumplió con tus expectativas y eso ayuda a ajustar y a mejorar la experiencia. Cuando hablamos de una experiencia diferenciada y personalizada, entonces trabajemos la comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es, vos como cliente, entrar a un local, por ejemplo, vamos a poner una experiencia presencial. Lo primero que tenés que hacer es llegar con una actitud positiva y con una actitud de ganas y buena onda, porque la persona que vos encontrás del otro lado, este asesor o este vendedor, es una persona que está trabajando. Y esa persona que está trabajando espera respeto, espera que lo saludes, que le des la bienvenida, no que entres y que lo ignores por completo, porque eso también es lo que exigimos nosotros del otro lado, ¿no? Que no nos ignoren cuando entramos a un local. Entonces, como cliente, entra a un local, si la experiencia es presencial, sonreí, dale, saludá a la persona que está del otro lado porque te está recibiendo y está esperando de vos esto, ¿no? También una actitud. ¿Saben las veces que estoy en una capacitación exigiéndole a los asesores que están en el servicio al cliente que sonrían, que den la bienvenida y que hagan una buena primera impresión? Y ellos me responden, sí, Fer, pero lo que pasa es que el cliente no nos saluda, el cliente nos maltrata, el cliente nos ignora cuando entra y cuando le queremos ofrecer ayuda no nos dicen que no necesitan ayuda o que prefieren caminar el salón solos. Entonces, si vos querés tener o querés vivir una experiencia diferenciada, una experiencia wow, una experiencia con detalles, tenemos que empezar por nosotros. Siempre digo en mis capacitaciones que cuando hablamos de servicio al cliente hay 3 pilares sumamente importantes que se entrelazan entre sí. El primero tiene que ver con las personas, el segundo tiene que ver con la operación interna y el tercero tiene que ver con el servicio. Entonces, cuando hablamos de personas, también hablamos de vos. Vos como persona, como cliente que viene a querer vivir una experiencia diferenciada, pero nadie te va a dar una experiencia distinta si vos no le pones ganas. Es recíproco, ¿no? Si vos no saludás bien a un cliente, no esperes que el otro te salude de la misma manera. Si vos no sonreís, no esperes que el otro sonría. Si vos entras con cara de malos amigos, obviamente ya vas a predisponer mal a la persona que está en el servicio al cliente. ¿No? Va a decir, uy, vino con cara rara. ¿Cómo lo vas a incentivar a que te brinde una experiencia diferenciada? Entonces, yo creo que la experiencia también pasa por vos, por cómo vos llegues con esta primera impresión a tu cliente, a tu asesor de ventas o de servicios, y de esa manera vas a generar empatía. Siempre me tratan bien. ¿Por qué? Porque tuve buena onda con la persona. Puede ser que te encuentres con una persona que no brinde un buen servicio al cliente, obviamente, pero de vos también depende. Hablamos de la comunicación como punto clave, ¿sí?
como punto que ajustar esta comunicación de manera tal que le hagas el trabajo más fácil al otro, ¿sí? Entonces, pensá de qué manera te estás comunicando, pensá de qué manera estás ingresando a un local cuando querés ir a comprar algo. Pensá, ¿tenés buena onda? ¿Estás sonriendo? ¿Sos amable con la persona que te está brindando el servicio? ¿Qué esperás de esa relación? No esperes que la persona sea sumamente nice con vos si vos no ofreces una experiencia desde tu lado, ¿no? Siempre digo que de lo que uno brinda le viene de vuelta. Primer punto, entonces, la comunicación, pero hay más responsabilidades que tenés vos como cliente. La segunda y muy importante también tiene que ver con el cumplimiento de compromisos. Sí, escuchaste bien, el cumplimiento de compromisos. Debes respetar las citas como cliente, asistir a los turnos. Si pediste un turno y no vas a ir, cancelalo con anticipación para que la persona disponga de ese espacio. Paga en tiempo y forma, esto es fundamental. Y por supuesto, entregar documentación cuando te lo solicitan. De nuevo, la persona que está del otro lado está haciendo su trabajo. Hacésela fácil, ¿sí? Respetá, llega a tiempo, cumplí con el horario establecido, no generes retrasos, no generes fricciones o una mala experiencia, una mala relación con todas las personas que están involucradas en el servicio. No sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo puntual que es la hotelería, que a mí tanto me apasiona hablar de la hotelería, ¿no? Pero en un hotel, si un huésped no respeta el horario de checkout, lo que va a generar es complicar la logística de limpieza y la llegada de los próximos clientes o huéspedes que están llegando al hotel. Entonces, si hablamos o exigimos responsabilidad del otro lado, vos también tenés que ser responsable y tenés que cumplir con tu compromiso, ¿sí? Si el checkout es a las 12 del mediodía, o a las 12 del mediodía normalmente son los checkouts, lo que tenés que hacer es cumplir como cliente en tiempo y forma con lo que la organización te está pidiendo. Todo lo que vos no cumplas va a generar problemas en el segundo pilar importante que nosotros estamos hablando, que tiene que ver con el pilar de la operación. Entonces le estás complicando la operación y de esa manera no estás generando una linda relación con este cliente. Ahora, vos podrías llegar y decirle: ay, discúlpenme, ¿puedo hacer un late checkout? ¿Irme un ratito más tarde? Y si tienen disponibilidad, seguro en el hotel te van a decir que sí. Así que ponete a pensar, ¿estás cumpliendo con el compromiso tuyo de ser cliente? El tercero y fundamental para mí, y este es una queja que yo recibo permanentemente en cada una de mis capacitaciones cuando brindo el servicio al cliente, que tiene que ver con el trato y la actitud. Me dicen: Fer, me maltratan cuando entran al local, se ponen agresivos, no responden, entran hablando por el celular, ignorando a la persona que tienen en el servicio. Piden mal las cosas, piden el servicio con mala gana, ¿no? Con cero actitud. Digo, ¿por qué es tan difícil respetarnos los unos a los otros, ¿no? Recuerden que esto es bidireccional. Como brindás vos este saludo, esta primera impresión, cuando vos generás en el otro lo que vos mismo das, lo que vos mismo estás brindando. El cliente tiene la responsabilidad de tratar con cordialidad al personal de servicio, de valorar su trabajo y, por supuesto, de mantener una conducta ética. El maltrato, señores, o la agresividad hacia los empleados no solamente afecta la experiencia de ese momento, sino que también deteriora la motivación del equipo. ¿Saben la cantidad de empleados que me han dicho: Fer, yo prefiero dedicarme a otra cosa antes que seguir atendiendo a clientes? Clientes que hoy son exigentes. Siempre hablamos que el cliente después de la pandemia es un cliente totalmente distinto, que quiere todo ya, es un cliente que quiere
todo rápido y que es sumamente ansioso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de servicio al cliente, así como le exigimos a la persona que nos brinda el servicio, que sea respetuoso con nosotros, que sea amable, que genere empatía, de la misma manera es tu responsabilidad como cliente tratar a tu asesor del servicio de la misma manera, si es que querés vivir una experiencia llena de detalles y una experiencia totalmente diferenciada. Así que un cliente que saluda, un cliente que sonríe, un cliente que agradece por la atención recibida va a generar un clima positivo que impacta, por supuesto, en el servicio ofrecido. Otro punto muy importante tiene que ver con la participación y el cuidado. La responsabilidad del cliente implica una participación activa y cuidada de todos los recursos. Muchos servicios requieren colaboración en capacitaciones, el participante debe aplicar lo aprendido, en un gimnasio debe cumplir con sus rutinas y reglas de uso, en un coworking debe cuidar las instalaciones. La experiencia mejora cuando hay conciencia de que los recursos son compartidos y limitados. Entonces, como responsabilidad de vos como cliente, es importante que tengas cuidado con todos estos detalles que van a hacer la diferencia. Así que, ojo, cuidadito, hoy nuestro cliente, ¿sí?, sos vos. Vos estás todo el tiempo del otro lado tratando de exigir una experiencia diferenciada, ¿sí? Pero si vos no cambiás de actitud, no la vas a recibir. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home.
seguimos aquí en CX Lab hablando de lo tanto que nos apasiona el cliente, ¿no? Y hablábamos de tus responsabilidades como clientes. Sí, dice Gonza, y la tuya también, Gonza, porque vos también sos cliente todo el tiempo, así que es fundamental que empecemos a tomar conciencia y que si queremos que nos den una experiencia linda, diferenciada, llena de detalles, de mimos, como hemos hablado en otros capítulos de este programa, es importante que vos también empieces a tener un cambio de actitud, que vos también empieces a tener una actitud positiva, proactiva, cuando vas a exigir un servicio diferenciado, ¿no? O cuando te quejas del servicio que recibís. Y relacionando esto de las responsabilidades tuyas como cliente, hay un tema que a mí me apasiona hablar, Gonza, que tiene que ver con la inteligencia emocional en el servicio, ¿no? Cómo usamos las emociones para brindar una experiencia diferenciada. Hoy, cualquier persona que trabaje, cualquier profesional que trabaje en contactos con el cliente, tiene que tener la inteligencia emocional en el servicio totalmente trabajada, vamos a decir de alguna manera. Porque más allá de los procesos, más allá de la tecnología, de los protocolos, lo que marca la diferencia son las personas. Yo te venía hablando de estos 3 pilares importantes. El primero, que tiene que ver con las personas que brindan el servicio. El segundo tiene que ver con la operación interna, con este back office, que es sumamente importante para que las personas puedan brindar el servicio, que es el tercer pilar que nos diferencia y que de esto se trata, ¿no? Cuando hablamos de Customer Experience. Así que hablamos que hoy lo que marca las diferencias, veníamos diciendo, son las personas y su capacidad de gestionar las emociones, las propias y por supuesto las de quienes nos atienden. Así que vos venís atravesado por una emoción, tu cliente viene atravesado por otra emoción, y si no sabemos gestionar esta experiencia, wow, explotamos, ¿no? Entonces, de un lado y del otro tenemos que trabajar nuestra parte emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional en el servicio al cliente? Lo primero que tenemos que decir que gestionar la experiencia significa reconocer tu propia experiencia. Primero tenemos que empezar por vos. ¿Qué emoción tenés? Reconocer la emoción. ¿Alguna vez te pusiste a pensar con qué emoción estás en este momento? ¿Cuál es la emoción que tenés en este momento, Gonza? Me cuesta muchísimo. ¿Te cuesta mucho identificar la emoción? Sí. Hay... A veces no sé si es... no sé. No sabes. Me cuesta realmente identificar. Bueno, te voy a decir algo... No soy inteligente emocional, no me considero una persona inteligente No, emocional. te voy a decir algo que me pasa en cada una de las capacitaciones cuando hago precisamente esta pregunta, ¿no? Digo, ¿con qué emoción estás? O bueno, ¿cuál es tu emoción en este momento? No me saben responder. Tenemos tan poco trabajado nuestra parte emocional. Primero nos cuesta identificar las emociones. Te quedan y te preguntan, no sé, ¿ansioso es una emoción? Te dicen, ¿no? Es como que nos cuesta un montón ponerles nombre a las emociones. Sí, yo siento que también nos hemos acostumbrado o aprendido por ahí, por tradición, a no cargar la emoción al trabajo. Claro. Parte del profesionalismo es que el trabajo, uno tomarlo como trabajo y que no te genere ni enojo, ni alegría, ni nada. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que no manejar emociones, porque uno considera que ser profesional es justamente hacer lo correcto. Exactamente. Vos sabés que nos cuesta a todos muchísimo, primero, hablar de emociones. Segundo, identificar las emociones, ¿viste? La alegría, la tristeza, el enojo. Recién ahora te digo que empezamos a hablar de emociones, ¿sabés cuándo? Con la película Intensamente. Intensamente nos disparó esto, ¿no? Bueno, alegría, tristeza, envidia, ahora estas nuevas emociones que vinieron con la parte 2 de Intensamente. Recién ahora estamos metiéndonos, pero hay algo en particular que a mí me gustaría que alguien me ayude, algún psicólogo quizás, que me ayude a entender un poco más, porque cuando hago ya lo estoy haciendo a propósito para ver las respuestas, cuando hago esta pregunta en mis capacitaciones, las mujeres me saben responder y los hombres no.
A los hombres les cuesta mucho, por eso digo no te hagas problema, pero a los hombres les cuesta mucho no solo identificar las emociones, sino también reconocerlas. Entonces, si vamos a hablar de la inteligencia emocional en el servicio, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, a ver, ¿con qué emoción entras a trabajar? ¿Con qué emoción vas a comenzar el día de trabajo brindando un buen servicio? Tenemos que registrar nuestra emoción, reconocerla. Bueno, hoy tengo la emoción de la ansiedad. Perfecto. Ahí es donde digo, comprende tu emoción, hacele doble clic a tu emoción para entenderla, por qué estás teniendo esa emoción. Y si esa emoción fue diferente cuando te levantaste, o si esa emoción se mantuvo hasta el horario del almuerzo, cuando vos empezás a trabajar, a reconocer y a comprender cada una de tus emociones, es donde podés empezar a gestionarlas. Entonces vos vas a encontrar otra pregunta clave que hago en mis capacitaciones de emociones, tiene que ver, ¿cuál es tu emoción recurrente? Se me quedan pensando, ¿no? A ver, Gonza. Bueno, las tareas que hago yo, que tienen más que ver con de índole técnica, por ahí es el enojo cuando algo no funciona, cuando algo no sale como uno quiere. Claro. Porque si bien. Es un servicio que si todo sale bien, está perfecto. Si una cosa mínima falla, bien, ya puede arrastrar. Y ahí te dispara todo. el enojo. Claro. Entonces ahí te diría, Gonza, doble clic. Ya reconociste tu emoción, la emoción del enojo, perfecto. ¿Por qué? Doble clic. ¿Por qué tenés el enojo? Porque algo sale mal. Entonces, vos fíjate que el enojo se relaciona con una falla técnica o con algo que no pudiste manejar. Sigo haciendo doble clic. Cuando hacemos doble clic, profundizamos en el tema. Doble clic. ¿Y qué vas a hacer diferente para la próxima vez para que no se te repita el enojo y para que no haya problemas técnicos? Entonces vos empezás a identificar la emoción con el porqué de esa emoción y con tu plan de acción. Bueno, a partir de ahora, para que no me enoje, tengo que chequear antes toda la parte técnica para que no haya inconvenientes y no me genere y me dispare la emoción del enojo. Ahora bien, una emoción que se repite en el tiempo y queda momentáneamente, o sea, todo el tiempo. Imagínate que hoy llegaste a la radio, llegaste con la emoción de el enojo y seguís con el enojo y pasa el día y seguís con el enojo y no gestionaste tu emoción y seguís con el enojo hasta el final del día. Ojo, porque las emociones, además de ser contagiosas, se transforman en estados de ánimo. Entonces, primero vas a contagiar a todo el equipo de la radio con la emoción del enojo, porque se contagia, porque es inevitable, ¿viste? Cuando vos entras a un lugar y decís, ¿qué pasa acá? Hay esta energía de, están todos peleados, enojados, no es lo que sucede acá en la radio, que siempre hay buena onda, ¿no? Pero primero y principal es eso, contagiás la emoción al otro, indefectiblemente, entonces a tu cliente también se la vas a contagiar. Y además, esa emoción que se transmite en el tiempo se transforma en un estado de ánimo. Te sigo haciendo doble clic. ¿Sabés qué pasa cuando esa emoción se queda en el tiempo y se transforma en un estado de ánimo? Se te va el cuerpo. ¿Dónde sentís la emoción del enojo? En la panza. En la panza. Otros lo sienten en la nuca. Me duele la cabeza, ¿no? O en las cervicales. Entonces, automáticamente una emoción que no se gestiona se traslada al cuerpo. Entonces decimos que la emoción te duele en algún lado de tu cuerpo. Aprender a gestionar tus propias emociones te va a ayudar a interpretar y a gestionar la emoción del otro para decir, el enojo de Gonza no es mi enojo. Yo tengo otra emoción. Entonces no me contagio con la emoción que trae un cliente enojado, porque en realidad si un cliente viene enojado, no viene enojado con vos, Gonza. El cliente viene enojado por un montón de cuestiones que pasaron alrededor, no sé, la avenida Córdoba trabada de autos, la lluvia, el dólar, el país, la economía, la política, problemas en la casa, o sea, cuántas cosas nos pueden suceder, ¿no? Cuando llegamos con una determinada emoción. Lo que pasa es que los asesores del servicio al cliente hoy que dicen, ay, el cliente se enojó conmigo. No es personal, no te lo tomes como algo personal. La emoción del cliente es la emoción del cliente. Ahora, tenés que
gestionarla, tenés que reconocerla primero, gestionarla para que no te contamine a vos y a partir de ahí vas a comprender la emoción del otro. Así que en el servicio al cliente hay 3 habilidades claves que tenemos que tener. Primero y principal, la autoconciencia. Determinar qué sentimos cuando interactuamos con el cliente. Yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que si uno, cuando está haciendo un trabajo, siente una emoción, por ejemplo, de enojo o de llanto. Cuando hacemos los coaches me dicen, ay Fer, yo voy llorando al trabajo todos los días. Olvídate, no es una emoción eso para ir al trabajo llorando. O sea, tenemos que cambiar esa emoción, entonces tenemos que armar un plan de acción en consecuencia. Dedícate a otra cosa, buscate otro trabajo que te haga ser feliz. Entonces tenemos que ser conscientes no solamente de la emoción que sentimos, sino de la emoción que sentimos cuando hacemos determinadas cosas. Cuando vas al gimnasio, ¿qué emoción tenés? Cuando te levantás a la mañana, ¿qué emoción tenés? Cuando te vas a acostar, ¿qué emoción tenés? Cuando estás con tu familia, cuando estás con tu mascota. Si vos empezás a hacer ese mapeo emocional permanentemente y vas reconociendo tus emociones, te vas a dar cuenta de lo que te gusta, lo que te hace bien y lo que tenés que cambiar definitivamente para transformar una emoción negativa en una emoción positiva. Así que ser conscientes, detectar nuestras propias emociones y más cuando interactuamos, en este caso con un cliente. La autorregulación es controlar reacciones impulsivas y responder con calma. Muchas veces, señores, nos da ganas de matar a nuestro cliente. Sí, totalmente, de acogotarlo, de agarrarlo y decirle, señor cliente. Sin embargo, no podemos, ¿no? Nos encantaría, pero no podemos. Tenemos que controlar nuestros impulsos con pienso, respiro, hago silencio y dejo que la otra persona continúe con su enojo para de esa manera, ¿no? Tratar de gestionar este impulso de querer acogotar a nuestro cliente. ¿No te pasó? A mí, ¿sabes cuántas veces, no? Y clientes hasta famosos y reconocidos, que no puedo contarlo, no lo puedo contar por aquí, pero realmente hay que tener mucha paciencia y esa es una de las habilidades y atributos de todas las personas que estén en el servicio al cliente. Entonces, hablamos de autoconciencia, hablamos de autorregulación y la tercera habilidad clave que tenemos que tener en el servicio al cliente tiene que ver con esta palabrita que usamos un montón, que la escuchamos todo el tiempo, que tiene que ver con la empatía. Comprender lo que el cliente siente, actuar en consecuencia poniéndonos en sus zapatos, ¿sí? Entonces, hoy decimos que la inteligencia emocional no es opcional. Es el ingrediente invisible que sostiene cada experiencia de calidad cuando hablamos del servicio al cliente. Hay clientes difíciles, muy difíciles. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a estos clientes difíciles, a estos clientes que vienen frustrados, otros ansiosos, otros desconfiados y todos ellos muy enojados, ¿no? Decíamos entonces, primero y principal, respirá antes de responder. No respondas, como decimos normalmente, en caliente. No respondas con este impulso hacia tu cliente que viene enojado. Respirá, contá hasta 3, contá hasta 5 y trata de dar una respuesta usando un tono de voz neutro y respetuoso. Si tu cliente grita, vos no podés ponerte a la altura del cliente a gritar. Si tu cliente grita, vos tenés que hacer todo lo contrario. De esa manera es cuando vos vas a empezar a regular la emoción de la otra persona. Ahora imagínate, viene un cliente a los gritos y vos te pones a gritar a la misma altura con el cliente. No funciona. Es para caos, ¿no? Entonces, trata de usar un tono de voz neutro y respetuoso y focalízate en la solución, no en el problema. Ponete en el lugar del en los zapatos del cliente. Trata de usar frases como lo entiendo. Hacele gestos con la cabeza, lenguaje corporal, con una pequeña inclinación hacia adelante, ¿sí? Donde, acá me hacen gestito,
donde te inclinas hacia adelante, demostrando interés a tu cliente, haces gestos con la cabeza donde le estás haciendo entender que seguís la conversación, andar refraseando lo que el cliente está diciendo. Entonces, usted me quiere decir que pasó tal y tal cosa. Lo entiendo, lo comprendo. Si yo estuviera en su lugar, estaría de la misma manera. Ahora, permítame que le encuentre una solución. Entonces, si vas a encontrarte con un cliente difícil, no te preocupes, no es el fin del mundo, ¿no? Aprende a gestionar la emoción de tu cliente para poder brindarle un servicio diferenciado. Haz esta pausa de los primeros 5 segundos, detenete antes de responder y elegí la mejor reacción. El cliente, recordá esto, el cliente no se enoja con vos, no se enoja con la persona que está brindando este servicio. El cliente se enoja con una situación puntual. Your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth and lies across this new divide. There was nothing inside but memories left abandoned. There was nowhere to hide, the ashes fell like snow, and the ground caved in between where we were standing. And your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the thoughts cross the distance in your eyes across this new divide. In every loss, in every lie, in every truth that you deny, and each regret and each goodbye was a mistake too great to hide. And your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth and lies across this new divide.
Aquí seguimos en CX Lab hablando de clientes, hablando de emociones, hablando de tus responsabilidades como cliente. Y hay algo que tiene que ver y que mencionamos recién en el bloque anterior, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Y hablamos de empatía y hablamos de la fuerza del primer contacto con nuestro cliente. Dice la ciencia que una primera impresión se forma solamente en 7 segundos, entre 5 y 7 segundos. En ese lapso, un cliente ya decide si confía en vos, si se siente cómodo y si quiere seguir adelante con la interacción con vos. Ahora bien, no se trata solo de la estética o de las palabras que usás, sino también de un conjunto de señas, de señales que van a generarle esta primera impresión positiva o negativa a nuestro cliente. Tu voz, el tono de voz que utilices, la sonrisa genuina o ficticia. Recordá que el cliente no es tonto, el cliente ve todo, observa todo y hace su propio análisis. Entonces, dentro de la cantidad enorme de sonrisas que nosotros tenemos, cuando hablamos de la sonrisa de atención al cliente, hablamos de la sonrisa genuina, esa que cuando sonreís se te hacen chiquititos los ojos, sonreís, se te ven los dientes, se te hacen los cachetitos. Así que esa es la sonrisa verdadera. Pero no uses la sonrisa falsa, la sonrisa Panam. La sonrisa Panam es esa que sonreí, ¿no? Es la de la azafata. Cuando vos entras a un local y dices, bienvenidos. ¿Viste qué hace la azafata cuando entras al avión? Bienvenidos, ¿viste? Ponele onda, ¿no? Sonreí, ponele actitud. Entonces, cuando hablamos de estos primeros 7 segundos, cuando hablamos de la primera impresión y de la importancia en el servicio al cliente, tiene que ver con no solo tu tono de voz, tiene que ver con tu sonrisa genuina, tiene que ver con la postura que vos utilices, una postura de interés, una postura alfa, ¿no? Que muestre acá estoy yo para atenderte, ¿no? Pero esta actitud con ganas, vamos a decir de alguna manera. Entonces, hablamos de la postura, hablamos del orden del lugar, de los aromas, de los sentidos. Siempre cuento esto, ¿no? Cuando vos entras a un lugar y hace mucho frío y sos friolento, tenés ganas de irte. Si entras a un lugar que hace mucho calor, lo mismo. Si entras a un lugar donde hay mucho aroma rico, por ejemplo, entras a una cafetería y tenés el aroma a la medialuna recién hecha, obvio que te vas a quedar. Ahora, si estos aromas son diferentes, repelen y van a hacer que tu experiencia ahí sea muy breve y cortita, te vas a querer ir, ¿no? Lo mismo si el lugar está sucio. El otro día fui a un restaurante y era tanta la suciedad que había que uno no puede estar en ese lugar. Los sentidos están todo el tiempo. Cuando entras a un lugar, cuando vas a comprar ropa, cuando vas a un restaurante, cuando vas a un bar, o sea, todo el tiempo tenemos los sentidos puestos ahí, inclusive todos los pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos son formas de ver a este cliente que está del otro lado y que va a decir, che, ¿me quedo o me voy? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, en un hotel de lujo, la forma en que el recepcionista, la persona que está frente al cliente, que es el primer contacto que va a recibir, va a generar un efecto wow inmediato o por lo contrario va a mostrar desinterés. El uso de teléfonos celulares, si vos estás en una recepción donde el primer contacto con el cliente sos vos y estás usando el teléfono o estás mirando para otro lado, no tenés una actitud positiva, obviamente que no vas a generar esta primera impresión. Entonces, si hablamos de la primera impresión en distintos sectores, bueno, en la hotelería, la bienvenida, ¿quién la da? El recepcionista o antes, mucho antes aún, el que te abre la puerta, el bellboy y la persona de seguridad, que la persona de seguridad también es sumamente importante. Yo creo que es una de las personas más importantes porque son las que te dan la primera bienvenida, ¿no? Y a partir de ahí comienza esa experiencia. En el retail, por supuesto, el saludo al entrar a una tienda.
o esta disposición para ayudar al otro. En un restaurante, la manera que te recibe la persona o recepcionista o el primer mozo que se acerca a saludarte, ¿no? El tono de la anfitriona, cómo está vestida, tiene uniforme, está peinada, está maquillada. ¿Cómo te asignan la mesa? ¿Es rápida la forma en que te asignan la mesa o es un descontrol? Todo eso, esa primera impresión, como dice Mirta, ¿eh? ¿Qué dice Mirta? La primera impresión, como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan. Si te ven mal, chau, te maltratan. Así que no hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión. Tenelo en cuenta y solo tenés 7 segundos, imagínate. En el área de salud, la primera impresión también es fundamental, ¿no? La calidez con la que el personal te recibe, la calidez con la que el personal administrativo te recibe, te atiende o atiende a un paciente también es sumamente importante, porque de ahí después vas a pasar al médico. Entonces, si te reciben bien, vas a ir con mejor actitud. Y si venís enfermo, si venís con una urgencia, peor todavía. Entonces, esta semana pasada estuve en Costa Rica, en San José de Costa Rica, precisamente capacitando al equipo de área de salud del INS, ¿sí? El INS, el Instituto Nacional de Seguro, donde se brinda esta experiencia al paciente. ¿Alguna vez te pusiste a pensar o analizar? Ahí como paciente también sos cliente. Así que tener en cuenta la primera impresión en el área de hotelería, de retail, de restaurantes, de salud y también en el banco, por ejemplo, ¿no? En el banco también necesitamos la claridad del asesor cuando te explica por un producto, y también en estos primeros minutos es donde vamos a encontrar esa predisposición y decir, che, qué bien que me atienden en este lugar o no. Entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta cuando hablamos de la primera impresión? Primero, prepara el entorno, que esté limpio, que esté ordenado, que cause una primera buena impresión, que haya buena señalización, que todo el ambiente genere confianza. El lenguaje corporal positivo, acordate de tu sonrisa, de tu contacto visual. Cuando vos querés captar la atención del otro, míralo a los ojos e inmediatamente vas a generar esta empatía y esta, ¿no? Te escucho, te miro, estoy acá con vos en el aquí y ahora. Y por supuesto lo que tanto mencionamos de esta postura alfa, de una postura abierta. Saludo cordial y personalizado. No te olvides que en esta primera impresión es importante que llames a tu cliente por su nombre cuanto antes posible. Se dice que cuando vos en una interacción, en una comunicación con un cliente, lo llamás por su nombre mínimo 3 veces, automáticamente generás una primera buena impresión. Hablamos en muchos programas de la importancia de la rapidez en la atención. La espera prolongada en el primer contacto se transforma en frustración. Entonces, si querés brindar un buen servicio, responde inmediatamente, mostrá interés y por supuesto tené actitud positiva y proactiva. Anticiparse a las expectativas y a las necesidades de nuestros clientes es fundamental. El cliente te va a elegir. Sí, señores, te va a elegir porque generes una buena impresión, porque le generes empatía, porque lo entiendas, lo comprendas, te pongas en sus zapatos, tengas un trato personalizado y de esa manera puedas hablar igual con tu cliente. No le hables difícil. El cliente quiere practicidad, simplicidad. El cliente quiere entenderte. Pregúntale, hacele preguntas abiertas todo el tiempo para que el cliente, para entender lo que el cliente viene a buscar. Y entonces así te podés sumar a cumplir sus expectativas, sus necesidades. Y no solamente eso, sino que también vas a tener oportunidad de venderle, pero muchísimo más. Así que la primera impresión en el servicio al cliente es el punto de partida de la experiencia. Tené en cuenta esto y recordá que el cliente puede olvidar el precio, el cliente puede olvidar el detalle técnico, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir cuando hablamos de experiencia. Esos primeros segundos son fundamentales para que el cliente
se quede, decide quedarse, decide interactuar con vos y encima se va a quedar con una buena predisposición, con una actitud positiva. Entonces, primera impresión, comunicación, lenguaje corporal, son todos factores que vos tenés que tener en cuenta. Hablamos de los 5 sentidos en el cara a cara con el cliente, en esta interacción personal que tenemos con el cliente. Recordá que los aromas, el gusto, el tacto, el touch and feel, todo lo que está en el ambiente suma, o todo lo contrario, resta, ¿no? Cuando vos entras a un lugar y todos estos sentidos no están puestos en forma positiva, automáticamente perdés un cliente. Muchas veces cuando entramos a hacer mystery shopper a algún local en retail, nos encontramos con la escoba, nos encontramos con el trapo de limpiar los vidrios y con el limpiavidrios arriba del mostrador. Nos encontramos con un ambiente como que no me preparé para recibirte. Y eso es lo peor que podés hacer con un cliente. Que el cliente sienta que te dio igual venir, ¿no? Como la discusión que tengo siempre cuando hago capacitaciones con las mujeres precisamente, que les digo, no vengan con cara lavada a atender al cliente. Eso es como decir, me da igual que vengas o no vengas. Prepárate, solamente con ponerte un rímel o un brillito en los labios que demuestre que le pusiste onda, actitud y que te vestiste para atender al cliente, eso va a marcar una diferencia. Y no me vengan con que, ay, no, tengo alergia. Ahora de repente todo el mundo, cuando digo que hay que maquillarse, todas las mujeres tienen alergia. Hay que ver si un sábado a la noche cuando salen de parranda, ¿no? Palabra vieja, pero cuando salen de joda por ahí... Cuando salen de joda por ahí, a ver si se maquillan o no se maquillan. Si se peinan o no se peinan. Hoy en una reunión que tenía temprano a la mañana me decían, Fernanda, no sabes lo que nos cuesta que se peinen. No sabes lo que nos cuesta que se pongan el uniforme, que se laven la cara, ¿no? Que vengan con las uñas arregladas. Y más cuando estás en manejando alimentos, ¿no? O sea, en un bar, en un restaurante. Señores, hay protocolos que seguir y de eso se trata. Seguí las normas, los protocolos y convertite en un verdadero embajador de tu marca. Ay, qué rápido que se nos pasa el programa, Gonza, ¿eh? Un programón. De esta manera se nos acaba qué rápido que pasa. La verdad que vamos a tener que agregar más minutos a nuestros programas aquí de CX Lab. Soy Fer Liuba, seguime en las redes, en Human Academy. Estamos aquí en Radio Trend Topic. Nos podés compartir todo lo que quieras. Podés venir al programa cuando quieras, salir al aire, llamarnos por teléfono. Aquí estamos para ayudarte a mejorar experiencias diferenciadas. Nos vemos la semana que viene, por supuesto, aquí en Radio Trend Topic. Chau, Gonza. Hasta la semana que viene. Chau, chau.